al chofer, ¿no? Definitivamente. Y para hablar de este tema, nos encontramos ya en la central informativa de RPP Noticias en Piura con el psiquiatra Alonso Rodríguez, director médico del Centro de Reposo San Juan de Dios, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a RPP Noticias. Señor Rodríguez, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y para discutir un poquito de este tema. ¿Qué tan cierto es este tema? Bueno, nos preocupa realmente. ¿Tienen rasgos psicopáticos estos conductores a los que les encanta muchas veces el peligro, a Ujú. los que las reglas de tránsito no tienen ninguna Po- importancia para ellos ni respeto? Popularmente les resbalan, ¿no? Digamos Ujú. así. Bueno, el doctor Sagasti en esa afirmación tiene parcialmente la razón a mi criterio, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa una persona psicópata? Una persona psicópata es ciertamente aquella que no respeta las normas sociales, que va en contra de las normas sociales. ¿Estamos de acuerdo? Pero, y esto es importante tenerlo en cuenta, es una persona que tiene conciencia de la norma y a pesar de ello la vulnera y no tiene culpa. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un pedófilo o de un paidófilo, es muy probable que esta persona sí tenga conductas psicopáticas, evidentes. ¿Por qué? Porque sabe que naturalmente es una norma antisocial vulnerar a un niño y aún así lo hace. Lo hace. El gran problema del tránsito es que esto también corresponde a un mal social de nuestra sociedad. ¿Y cuál es ese mal social? Que realmente muchos de los conductores no tienen realmente claro en la mente, cuando uno habla con ellos, cuáles son las normas de tránsito. ¿Me entiende usted? El problema es sociocultural y mucho más amplio. Y si yo Más que le, psicopático. Más que psicopático, más que un problema puramente individual, es un mal social en el cual Más que un la, problema mental, es un problema social. exacto, exacto. Es un problema mental a nivel individual, pero a nivel colectivo es mucho más grande que solamente eso. Y tiene que ver con la educación cívica, con la calidad de las instituciones en el país, tiene que ver con factores macro mucho más grandes. Pero hay a veces situaciones que sí nos llevan a analizar. Por ejemplo, le pongo dos situaciones. Un transportista que se cuadre en un lugar donde no es un paradero, porque de repente no hay un Ajá. paradero cerca, ¿no? De eso sí. Ya. Y otro que toca desesperadamente el claxon y si alguien le reclama o si alguien le dice, señor, por favor no toque el claxon, lo toca más incluso, lo vulnera Sí. más y atrofia. ¿Qué conductas Por se ejemplo, advierten ahí en estos transportistas? interesante. En el primer caso que usted me cuenta, sí, evidentemente ahí habría ya una cuestión más individual, ¿no? Conocedor de que no es un paradero y ponerlo ahí. En el segundo caso, lo que pasa es que también hay muchos transportistas que por las carencias educativas que tienen y por la carencia de formación cívica, por ejemplo, desconocen de que el claxon daña la audición. No lo saben. Y a mí me ha tocado porque con algunos he hablado y les he explicado y después parece que recién se enteran de cosas tan elementales para el resto de gente. Es por las profundas carencias que tenemos en cuanto a nuestra educación cívica. Entonces, claro, porque si también nosotros, digamos, caemos en el juicio de que los transportistas son psicópatas, podemos más bien estigmatizarlos Claro. y más bien entrar a una confrontación y se construye país o se construye sociedad incluyendo a la gente, no excluyéndola. Entonces, lo que No habría me que imagino a la proponer, gente pues reclamándole a los transportistas. Ahora le dicen, oye, malcriado. Mañana le pueden decir, oye, psicópata. exactamente. ¿No? Y creo que de alguna manera ahí sí bien hay una responsabilidad individual en algunos de ellos, sí, claramente identificable. También digamos, como sociedad hemos dejado de lado lo que tiene que ver con la formación cívica y con la formación de las buenas costumbres en nuestra Definitivamente población. por ahí ve el asunto, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. No, no hay que ponerlo todo, porque imagínense, si asumimos que son psicópatas, entonces la solución para esto, pues tendríamos que contratar psiquiatras para que regulen el tránsito. Y eso no tiene sentido, ¿no? No podemos contratar Definitivamente. psiquiatras. Entonces tenemos que hacer toda una política de educación cívica y que está mucho más allá del ámbito individual y clínico. Bien, amigos transportistas, este no era un programa para hablar mal de ustedes, ya lo ven, no son psicópatas, pero pueden regular su comportamiento con una buena conciencia, digamos, social y Así de es. formación cívica. Respetar mutuamente, respetar al usuario, respetarse entre ustedes también y saber que están brindando un servicio que a veces, que en la ciudad es elemental, ¿no? Y que por lo mismo tiene que estar pues bien estructurado y ellos son definitivamente los actores principales. Es muy importante esto, es importantísimo porque hay un cuadro que se ha descrito desde la antropología y que es que daña a toda sociedad, que ese cuadro se conoce como anomia. ¿Y qué significa la anomia? La anomia significa que hay sociedades en las cuales las normas son puramente estéticas, las normas no se cumplen. Entonces, claro, si es que la ley no se cumple,
¿qué pasa con los ciudadanos? Se desorganizan porque no siguen un patrón. Y si nosotros un poco vemos lo que nos está pasando en el país sistemáticamente caemos en la anomia. Funcionarios públicos que no cumplen las normas, ¿no? De alguna manera existen muchos niveles de corrupción, ¿verdad? Somos demasiado flexibles en el momento de nuestra ética o nuestra moral, ¿no? Reelegimos con mucha frecuencia a probados delincuentes y, por otro lado, los transportistas, como parte de este mal social anómico que afecta a nuestra sociedad, no cumplen las normas. Tenemos en ese sentido que tratar de enfrentarlo un poco más desde un punto de vista sistémico, ¿no? Y para eso necesitamos todo tipo de actores sociales, más allá que solamente psiquiatras, que por supuesto tendrán un rol, pero el rol fundamentalmente es decir... ¿Qué puede estar pasando por la mente de un conductor que no respeta las normas de tránsito, que toca abusivamente el claxon, que no respeta el pase peatonal o que no considera al usuario, a su transportado, como una persona a la que merece respeto? Seguramente usted también habrá pensado esta frase en algún momento: ese señor es un loco, no debería estar al volante. Sobre eso conversamos con el psiquiatra Alonso Rodríguez, director médico del Centro de Reposo San Juan de Dios, quien ya nos ha explicado que de forma generalizada no podrían ser psicópatas en potencia, digamos, pero de repente algunos casos individualizados. Sí. Pero vaya que el daño que le hacen a la sociedad, digamos, tener una jungla de cemento en donde los transportistas imponen la ley del más fuerte, ¿cuánto daño le hacen a los ciudadanos, a la sociedad en general? ¿Cuánto lo estresan? ¿Mentalmente le están enfermando? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, claro, nos exponen a una situación de peligro constante, ¿no? Y toda persona que esté expuesta sometidamente a un estrés, a un riesgo constante, termina enfermándose, porque el psiquismo se termina quebrando, ¿no? Eso sí, sin lugar a dudas contribuyen a los altos niveles de estrés, de malestar de los ciudadanos, de infelicidad, de sensación de riesgo. Sí, sin lugar a dudas tiene unas repercusiones serias a nivel de la salud mental y también física. ¿Y los transportistas serán conscientes de este daño que ocasionan? Ese es el problema, que lo que sucede es que, nuevamente hago alusión al bajo nivel de educación cívica que tenemos. Yo pienso que un porcentaje importante de ellos no son plenamente conscientes, son parcialmente conscientes. Usted me comentaba que era casi una sociedad primitiva. Exacto. Lo que pasa es lo siguiente: toda sociedad evoluciona en términos favorables en el sentido en que amplía los derechos y los hace cumplir, ¿no? Una sociedad, por ejemplo, que eliminó la esclavitud, ¿no? Que logró establecer los derechos ciudadanos y sociales, es una sociedad que va avanzando. En cambio, aquí lo que impera es la ley del más fuerte. El que tiene el carro manda sobre el que no lo tiene. O sea, el peatón es el indefenso que tiene que estar esquivando a los poderosos de los carros. Y si no tiene camión, mejor todavía. Lo mete, como vemos en las calles, pues como quiere. Entonces, ¿quién es el único que puede cambiar o lo único que puede realmente cambiar este sistema? Pues es aplicar la norma con la fuerza que deba hacerse, ¿no? En ese sentido, deberíamos ver mucho más fiscalización con los malos conductores para hacerles responder nuevamente ante la ley que lo que prima es el ciudadano y sobre todo el peatón. O sea, el peatón es la prioridad absoluta en la calle, ¿no? En la vía pública. 30 33 95, el número de RPP Noticias en Piura. Si usted quiere hacernos alguna consulta, por supuesto el psiquiatra Alonso Rodríguez lo puede atender. Y es que claro, esto de hacer cumplir la normatividad. Vemos, por ejemplo, persiguiendo la grúa a quienes están en zonas rígidas, pero más que hacer cumplir, vemos que más bien hay un afán de generar recursos para la municipalidad, porque el solo hecho de utilizar la grúa, de llevarlo al depósito, va implicando y van sumando cientos de soles para el conductor que ha infringido esa normatividad, pero ingresan a su vez millones de soles al SAT, al Servicio de Administración Tributaria en Piura, por papeletas de tránsito, que debe ser redistribuido en enseñanza vial y en capacitación a los conductores. ¿Cuánto de esto se está invirtiendo? Por ejemplo, el Centro de Reposo San Juan de Dios alguna vez ha sido solicitado por la Municipalidad de Piura para un plan de capacitación en salud mental para los transportistas en Piura. No, para nada. Y sin lugar a dudas, a ver, si nosotros partimos de la premisa de que cerca de un 30% de la población general tiene un trastorno mental, sin lugar a dudas en la población que hace, por ejemplo, el mototaxi es mayor. ¿Y eso por qué? Porque las condiciones de ese trabajo, o sea, a ver, manejar durante 8 o 12 horas una mototaxi donde el ruido es ensordecedor, los niveles de estrés son muy altos
y estar constantemente en una calle donde nadie cumple la norma, naturalmente que estas personas tienen que estar mucho más afectadas desde su punto de vista mental, ¿no? Sin llegar a estigmatizarlas de psicópatas. Por Eso sí, supuesto. sin llegar a estigmatizarlas de psicópatas. Pero vaya responsabilidad que tienen las autoridades, ¿no? Sí, lo que llama la atención es la indiferencia, ¿no? Exacto. Es la indiferencia. Parece ser que, como algunas autoridades, y esto hay que recordarlo, algunas autoridades no sufren tanto los malestares de las personas de a pie que caminan por las calles, sino que a lo mejor tienen condiciones más cómodas de vida, se desentienden de una necesidad pública, que es que todos vivamos mejor. Y para eso, pues hay que hacer políticas serias, y de alguna manera hacer cumplir la norma. Eso nos falta en el país, ¿no? Porque se ha dicho ya hasta el cansancio que tenemos muchas leyes y muy buenas, pero tenemos una serie cantidad de problemas para hacerlas cumplir. Es decir, claro, hay que poner mano firme. El tema de los cinturones de seguridad, por ejemplo, es un claro ejemplo. Sí, que se logró. Claro, que se logró. Ahora nadie, ningún conductor emprende sin abrocharse su cinturón de seguridad. Y eso fue a punta de papeletas, a punta de fuerza. E igualmente, los controles de alcoholemia han tenido también un efecto sobre el consumo de alcohol. La gente ahora, digamos, con menos frecuencia consume alcohol embriagada. Bien, me comunica la productora que ha habido una comunicación interna en donde también nos consultan por la responsabilidad que debe tener los peatones. Los peatones definitivamente, claro, igual transportistas, ciudadanos, usuarios, todos tienen que tener en cuenta el grado de responsabilidad que deben asumir, digamos, sí, autoridades, transportistas, ciudadanos. Claro, en ese sentido es muy importante los gestos que dan los líderes, ¿no? Si encontráramos alguna vez una de nuestras autoridades participando activamente o proponiendo personalmente la formación de capacitación o la obligatoriedad de los transportistas a capacitación en cuanto a la educación cívica, creo que muchas cosas cambiarían. Es muy importante que los líderes, a modo de modelo, ¿no?, lideren justamente correctivos a este gran problema. Y es muy importante centrarse en los transportistas porque ellos son los que manejan los vehículos y por lo tanto los que tienen mayor poder de hacer daño. Es importante. El peatón es importante también darle educación, pero sobre todo al transportista. Sí, definitivamente. Esto también es otra conducta de las autoridades. No lideran, ¿no? Se sientan, bueno, jefaturan a lo mejor, pero no lideran, no se les ve al frente de. Sí, y eso es otro mal que tenemos en el manejo de nuestra sociedad. En vez de preocuparse, digamos, del problema habitual que tiene el ciudadano, que es como, por ejemplo, el conflicto con el tráfico, ¿no?, de nuestros problemas reales, parece que las discusiones pasan por abstracciones, ¿no? Empezamos a hablar del PBI y de mil cosas que a veces el ciudadano no entiende, pero no empezamos a resolver los problemas que realmente el ciudadano tiene, ¿no?, y que son esenciales. Por ejemplo, hace un momento hablaba sobre el tema del dengue. Eso es algo concreto y es algo que debería, digamos, llevar mucho más la discusión que temas como, Dios mío, no sé, las cifras macroeconómicas y tantas cosas que el ciudadano realmente no comprende y que además no son de interés inmediato para el ser humano. También nos consultan por interno el tema del control que tienen las autoridades. También les advierten los ciudadanos que les falta criterio. Por ejemplo, en las comisarías, cuando se hacen operativos, o es más, vayamos al frente de la comisaría de Piura y hay un parqueo de vehículos que han sido intervenidos, detenidos y están ahí obstaculizando el tránsito y haciendo toda esta situación. A la misma autoridad se le advierte que le falta preparación también, criterio para saber actuar frente a esta problemática. Quieren arreglar seguramente el tránsito, pero la zona de ellos termina siendo un caos, pues, sí, con lo que hacen, ¿no? Y también, claro, ahí se advierte, aparte de cierta improvisación, que ni siquiera ellos son capaces de cumplir las normas de tránsito, porque eso no puede estar ahí entorpeciendo. Entonces, lo que tenemos es sistemáticamente en nuestra sociedad una incapacidad de cumplir las normas, que emana desde las mismas instituciones que deberían regularlas, ¿no? El liderazgo que debería ocurrir no ocurre. Hay como una especie de vacío, ¿no? Y eso pasa. Vemos a policías, por ejemplo, camionetas policiales que llevan pues a los efectivos también en la tolva, exactamente, ¿no? Sin ningún tipo de... Dice, a ver, nos consulta un ciudadano desde nuestro rotafono, que también, por ejemplo, se advierte conductas a propósito de los mototaxistas, todavía no se les exige el cinturón de seguridad, pese a que deberían, y también qué cuidado deben de tener los padres para a las personas que les confían sus hijos para que los envíen al colegio, la movilidad escolar.
hay que tener un cuidado definitivamente mucho mayor en este sentido, ¿no? Sí, por ejemplo, yo creo que la autoridad que determinen las autoridades competentes en cuanto al urbanismo debería ser tan conocido en todo Piura que todos deberíamos saber su nombre, porque debería estar tan activo, ¿verdad? Debería estar en las calles, debería estar en los medios de comunicación, debería tener reuniones con los transportistas y con la sociedad civil en general. Así que todos lo deberíamos conocer. Y lo que llama la atención es que nunca conocemos a quién podría encargarse de esto. Es como un vacío profundo que hay, y en ese sentido creo que las autoridades pues deberían ser más líderes que autoridades. Así es, ahí está. Señor Oscar Miranda, le hablan. Usted que es el alcalde de Piura y que esté encargado del tránsito, y también a los alcaldes provinciales en toda nuestra región, tienen que ponerse a liderar este problema del transporte público, que es uno de los problemas, al igual que la seguridad ciudadana, al igual que salud en este momento, muy preocupante para nuestra ciudad. Esto del dengue... Lo interrumpo brevemente, sí. Solamente para mencionar algo. Respecto a lo que mencionaba el doctor Sagástegui en Lima, que podrían ser psicópatas, el problema es que eso puede entrañar un riesgo. Porque si nosotros pensamos que son psicópatas, entonces, ¿qué significa? Que la responsabilidad es individual y de ellos. Y, en tanto, la gran responsabilidad de las autoridades queda limpia. Es macro. Exacto, la responsabilidad es macro y tiene que partir fundamentalmente a partir de un enfrentamiento a nivel social. Política ¿no? pública. Política pública, exactamente. Para poder, digamos, enfrentar esta problemática. ¿Qué tanto nos afecta a los piuranos ahora mismo? ¿Qué conductas podemos, con esta noticia alarmante del dengue, por ejemplo, muertes que hay y más de 2.000 casos de dengue? ¿Tiene alguna repercusión en nuestra salud mental, en nuestra ansiedad, en nuestra preocupación? Tiene una profunda huella sobre la sensación de seguridad que podamos tener. Todos sabemos que un ser humano, para sentirse bien, tiene que sentir cierto nivel de seguridad, ¿no? Si yo tengo la sensación que no puedo sobrevivir, que no puedo comer, que no tengo un trabajo digno, que no puedo salir a la calle, sino algo me puede pasar, eso repercute totalmente en mi salud mental. Bien. Pero además tiene un gran riesgo sobre la cohesión social. ¿Qué pasa? La gente empieza a despreciar a su país porque tu país no se preocupa por ti. ¿Cómo yo voy a querer a mi país si es que mi país me abandona, si es que deja que muera por dengue? Entonces, tenemos la responsabilidad de las autoridades es muy grande, y yo pienso que tendrían que pensárselo 2 veces antes de postular si no están dispuestos a entregar la piel por su país, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias. Entonces hemos conversado con el psiquiatra Alonso Rodríguez, director médico del Centro de Reposo San Juan de Dios.